La que está siempre. La que no abandona. La incondicional. Así es la radio. Mucho más. GDS Radio Mar del Plata. Nuestras vías de comunicación: 223-424-6646. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidas al programa número 32 de ¿Cómo duermen las abejas? Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música, textos y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por Guillermo San Martino, operador y creador de Radio GDS. Si quieren pueden comunicarse al 223 42 46 646 o al 223 022 129. Desde el sur de Mar del Plata, para quienes gusten escuchar, así empezamos el programa de hoy. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. El domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogió la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shh. Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Eduardo Galeano.
silencio. A usted canto, no soy parte de su juego. Le reclamo por aquellos que se fueron. Usted que siempre sale en las noticias, tratando de evitar a la justicia. Usted con ese andar de comandante nos deja democracia tan variante. Usted con su mirada tan distante no puede ver la angustia de una madre. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez no le parezca algo urgente. Usted tiene secretos bien guardados, conviven en lo oscuro de su mente. Usted quiere olvidar nuestro pasado. Nosotros encontrar a nuestra gente. Disculpe si a lo largo de la historia cantamos siempre por nuestra memoria. Cantamos siempre por nuestra memoria. Que nunca más no sea una palabra, que nunca más sea el nunca más desaparecidos ni dictaduras en Uruguay. Esa es mi manera de pensar. Bueno, acabamos de escuchar por nuestra memoria del grupo Curtidores de Hongos un tema relacionado con los desaparecidos en Uruguay. Quédense que en el segundo bloque vamos a entrevistar a Laura Boiani, profesora de Historia en un liceo del Rincón del Cerro en La Teja, en Uruguay. Ella es militante de madres y familiares de desaparecidos en Uruguay y vamos a charlar sobre la marcha que se realizó ayer en recuerdo a los desaparecidos y por nunca más. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión. Herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión.
Liceo de Rincón del Cerro, en La Teja, Uruguay. Milita en el sindicato de ADES a nivel territorial en La Teja, donde vive y donde fue secuestrado su abuelo. Ella es integrante de Derechos Humanos en Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, bienvenida a Cómo Duermen las Abejas. Desde Mar del Plata te saludamos. Buenas noches, muchas gracias por el espacio para poder darle un lugar que creo que también nos une, ¿no? A ambas orillas del río Uruguay, ¿no? Que tenemos en común, lamentablemente. Contanos un poquito quién era tu abuelo. Empezamos por ahí, si querés, y después Bien. hablamos. Mi abuelo era militante a nivel político del Partido Comunista de Uruguay. También trabajaba en Conaprole, que es una empresa de productos lácteos en Uruguay, y era sindicalista. En los últimos tiempos, antes de su secuestro, tenía un taller de cepillos en el fondo de su casa. Tenía 45 años cuando es secuestrado, era padre de 4 hijos, uno incluso tenía unos meses cuando lo secuestran. En un operativo en el año 1975, personas vestidas de particular identifican como integrantes de las fuerzas conjuntas de armadas. Su secuestro y su desaparición de lo que fue la Operación Morgan en Uruguay, que fue una operación represiva cuyo objetivo era el desmantelamiento del Partido Comunista en Uruguay. Él fue trasladado a un centro clandestino llamado 300 Carlos, y bueno, a tantos años después de su secuestro y su desaparición, seguimos sin saber respuestas de qué fue lo que pasó con él, qué es lo que le hicieron y dónde está, fundamentalmente. ¿Y en Uruguay ha habido, acá en Argentina, alguna intervención desde la justicia o se han tratado de realizar, juzgar a los represores? El proceso de justicia en Uruguay fue mucho más lento en Argentina. A partir de la salida democrática de 1985, es un proceso de amnistía a quienes habían sido responsables de la dictadura cívico-militar, generando una cuestión de que no se podía juzgar los delitos cometidos durante este periodo de facto. De hecho, en Uruguay, recién en el año 2003, es que se reconoce la existencia de detenidos desaparecidos en Uruguay. Si bien se había logrado juzgar algunos casos en particular, sobre todo aquellos que habían sido detenidos en Argentina, la mayor parte de los crímenes cometidos acá en Uruguay no fueron reconocidos en principio, y eso hace que en realidad al día de hoy nosotros tengamos recién alrededor de 100 personas que han sido penadas por distintos crímenes cometidos durante el periodo. Pues estamos hablando de un proceso muy reciente, muy reciente. Claro. Acá se realizó, sí, el juicio dentro de lo que fue el Plan Cóndor y Onetti. Bueno, ahí hubo también represores uruguayos que estuvieron juzgados dentro del Plan Cóndor. Exacto. Incluso hace poquito fueron al juicio de las brigadas por el pozo de Quilmes, creo, de Banfield también, donde hay una serie, son alrededor de 10, un poquito más de uruguayos que fueron detenidos desaparecidos allí, que recién ahora se está consiguiendo un poquito de justicia por esos casos también. Bien. ¿Y desde cuándo participás en el movimiento de madres y familiares desaparecidos en Uruguay? En mi caso es como siempre me cuesta mucho responder esta pregunta, porque en realidad yo tengo 27 años y es una temática que siempre fue familiar. Yo crecí con la memoria de ir a las marchas los 20 de mayo, de ir al memorial de los desaparecidos los 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y para mí siempre familiares fue como una segunda familia, una segunda casa, algo como muy, muy internalizado. Porque yo crecí con la imagen de mi abuelo sabiendo que se lo habían llevado, sin conocer capaz que más de chica todas las implicancias que tenía su desaparición. Pero fue como algo que estuvo en mi vida siempre. A nivel orgánico de participación dentro de la asociación, yo me empecé a acercar en realidad hace unos años, sobre todo cuando fue la pandemia por el COVID, que bueno, también por proceso generacional, de madurez, bueno, a, animarme también a participar de este espacio es que lo pude hacer. Bien, ¿y cómo es la historia de madres y desaparecidos, de madres y familiares desaparecidos en Uruguay que tiene larga data? Exacto. Creo que es muy cercano también a la historia de lo que es el movimiento por derechos humanos en Argentina. Las madres, sobre todo, empezaron a reclamar todavía cuando estaba la dictadura, y la organización que empieza como muy clandestino, ¿no? A partir de esas madres que se juntan afuera de las prisiones para buscar en las listas a ver si sus hijos estaban allí, es que empieza a conformarse. Tiene sus inicios después en lo que es también las madres que se fueron a Argentina, familiares que estaban en Francia también. Y eso, es un proceso de mucha data que empieza en dictadura. Claro. Y después, durante los diferentes gobiernos, a partir de la democracia, ¿cómo empieza a funcionar? O también tiene dificultades para poder expresar lo que fue, que fue diferente que acá en Argentina, ¿no? Claro, si bien a partir de democracia empieza como esto del funcionamiento más libre, si se quiere, que se dejan las reuniones más clandestinas, de que empieza a funcionar como una asociación, se encuentra primero con dos cosas, que eran las madres que estaban buscando a sus hijos. Por ejemplo, también habían hijos que habían sido apropiados de uruguayos. Entonces, por un lado tenían el reclamo de quienes buscaban a sus hijos vivos, es el caso, por ejemplo, de Simón Riquelo, que lo buscaba su madre Sara, de Mariana, pero también se encuentran con el proceso de reclamar por los desaparecidos cuando el gobierno les niega la existencia de los mismos, ¿no? Un relato que decía o instalaba que estaban en otros países, que se habían ido clandestinos, que estaban en México, en Europa. Entonces fue un proceso de funcionamiento más habitual, bajo los reclamos. Las marchas del silencio se empezaron a hacer en 1996, entonces proceso empieza a ser como más abierto, más público, pero encontrando como este freno o esta negación de parte de lo que es el gobierno, el Estado. Bien, y hablando en el sentido de la marcha del 20 de mayo, que ayer vivenciaste una marcha multitudinaria allá en Uruguay, contanos un poquito por qué el 20 de mayo, por qué la marcha del silencio, para quienes no conocen la historia. Bien, la marcha del silencio se hace todos los 20 de mayo, es una fecha que se toma a partir del asesinato de dos legisladores uruguayos, Elmer Michelini y Gutiérrez Ruiz, y del asesinato del matrimonio Whitelaw Barredo, que son asesinados en Argentina. Es una fecha que se toma como, bueno, para tomar una fecha, ¿no? De que cómo o cuándo empezar a reclamar. Se empezó a realizar en 1996 y desde entonces no hay un solo año que no se haya realizado. Incluso cuando fue la pandemia, que no podíamos marchar, que no nos podíamos encontrar, se buscaron como otros formatos, otras maneras de realizar algo en el marco de que todos los años signa a partir del contexto político del momento, pero que siempre están causadas detrás de la memoria, verdad y justicia. A diferencia capaz de que lo que son las movilizaciones del 24 de marzo en Argentina,
que suelen ser como más ruidosas, como mucho más fuertes, quizá en cuanto a lo que es lo festivo, que no es la palabra festivo, ¿no? Pero para nosotros se nos hace raro ir a la marcha del 24 de marzo, verla y encontrarnos con bombos, cánticos y demás, porque la marcha de acá en Uruguay es una marcha que es en absoluto silencio, que es algo que parte de la tradición de la asociación, que instala el hecho de que solo se pronuncian los nombres de los detenidos desaparecidos, solo su nombre acompañado del presente, y se cierra la marcha con el himno nacional, entendiéndolo quizás como algo que es único para toda la sociedad, no como algo representativo para todos los uruguayos, es decir, que este tema de los desaparecidos es algo que nos une a toda la sociedad, ¿no? Es una marcha que se realiza siempre de la misma manera, con una estructura que tiene como el paso muy lento, que tiene esa particularidad de que la gente ha adoptado el silencio, ni siquiera, creo que hasta el susurro a veces queda como incómodo, la gente te pide tipo, te codea como para mantener ese silencio, no tiene consignas político-partidarias, eso es algo que también la caracteriza, y que en los últimos años ha adoptado el hecho de que hay muchas personas, por ejemplo, que llevan el símbolo de la asociación, que es una margarita, a la que le falta un pétalo en representación de nuestros detenidos desaparecidos. Bien, ¿y qué te dejó la marcha de ayer? Que es muy reciente, ¿qué te dejó a vos de esta última marcha? Por un lado, desde lo sentimental, lo emocional es muy fuerte, porque por lo general cuando uno está marchando no sabe cuánta gente hay alrededor y mirás hacia los costados y te parece que es poca gente y después nos encontramos con las imágenes de toda la avenida central de nuestra capital cubierta por gente. Y es el hecho de que la sociedad cada vez nos acompaña más, que es algo como muy, muy emotivo, porque como familiar creo que a veces nos pasa la sensación de sentir que estamos solos, ¿no? Como que somos los familiares que llevamos adelante esta reivindicación todo el tiempo, que sostenemos capaz las fotos de nuestros familiares, y es un proceso capaz que te hace sentir como eso de que es una causa que te pertenece a vos, y la marcha tiene ese impacto de que no somos solo los familiares los que reivindicamos, sino que toda la sociedad uruguaya ha abrazado esta causa y la entiende como suya, porque creo que es una cuestión humana, se ha logrado como quebrar un discurso político que dice que esto le pertenece a un sector de la sociedad, que es un tema político partidario sobre todo, y la gente, las personas comunes lo han entendido como que no, que este es un tema humano. Por ejemplo, en este año se han llevado adelante no solo la movilización en Montevideo, la capital, sino vamos con más de 60 en todo el país, e incluso en el exterior. Y eso creo que es movilizador, porque cada año se va superando la magnitud que tiene este 20 de mayo y la gente lo reivindica y lo lleva adelante de distintas maneras. Y hay una acción artística que se llama Imágenes del Silencio. ¿De qué trata? Contanos un poquito para los que no saben también de qué trata. Es algo, si quieren seguirlo, están en Facebook o en Instagram, y es muy interesante ese hecho artístico. Imágenes es un colectivo que surgió durante la pandemia, que todos los años como distintas maneras, distintas intervenciones de poner la temática de la marcha o de memoria, verdad y justicia sobre la mesa. La pandemia creo nos puso a todos, a la asociación y a los colectivos, el desafío de buscar alternativas a una movilización presencial.
bestial. Y este colectivo inició colocando como una cuenta regresiva en el primer año de pandemia, donde hay figuras públicas de Uruguay, desde periodistas, conductores, deportistas, músicos, abrazaban las fotos de un desaparecido, haciendo como la cuenta regresiva a lo que era el 20 de mayo. Año a año han ido buscando otras intervenciones. Este año se llevó adelante la intervención denominada Sostener la Memoria, que implicó que en distintos pueblos del interior del país y en la capital se convocara a cualquier persona, vecino común y corriente, a sostener la imagen de un desaparecido, que se hacía como en un tamaño mucho más grande de lo que son las que se llevan a la marcha, y se elevaban esas fotos para hacer como una toma aérea, que se vieran los rostros de los desaparecidos, y después girar esa imagen para plantear la pregunta ¿dónde están? Esa fue la intervención que incluso se hizo también ayer a lo largo de la marcha, al final de la marcha. Bien, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Laura Boiani. Ella es profesora de Historia del Liceo del Rincón del Cerro, en La Teja, Uruguay. Milita en el sindicato de ADES a nivel territorial en La Teja, donde vive y donde fue secuestrado su abuelo. Ella es integrante de Derechos Humanos en Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay. Aprovechando que vos sos profesora de Historia también, estaría interesante que nos cuentes cómo se está desarrollando en los liceos, allá son liceos, ¿no? Acá son secundarios, ya son liceos, en la temática de lo que es la dictadura militar a partir del 73 allá en Uruguay. Bien, el proceso de Uruguay este último tiempo, estos últimos años, lamentablemente ha dado muestras de una apertura hacia lo que es el negacionismo. Incluso ha habilitado discursos políticos que reivindican o justifican los crímenes acontecidos durante la dictadura. Y en el marco educativo, el año pasado se aprobó una reforma de lo que son los planes de estudios, que lo que hacen es eliminar en la enseñanza de la historia el concepto de terrorismo de Estado. Y se plantea dentro del programa una mirada de lo que es la teoría de los dos demonios, a lo que en Argentina también se conoce, de plantear que la dictadura fue una consecuencia de una guerrilla, de una subversión, que lo que hace es equiparar el accionar del Estado con los crímenes que puede cometer un particular. Desde la Asociación de Madres y Familiares nosotros hemos como levantado una alarma ante esto, porque creemos firmemente que lo más importante siempre es reivindicar que fue el Estado el que llevó adelante estos crímenes, el que secuestró, el que torturó, el que violó mujeres, el que secuestró niños, el que secuestró a nuestros familiares y los hizo desaparecer. No fue un particular, no fue una persona, un delincuente común, sino que fue el propio Estado que utilizó todos sus recursos para llevar adelante la represión de las personas, ¿no? De los estudiantes, de los trabajadores, de los sindicalistas, de los cooperativistas. Eso es muy importante y es algo que nos preocupa, el hecho de que ahora en los liceos, en secundaria, se enseñe o se quite la palabra terrorismo, porque no es lo mismo que puede hacer a lo que hace, que tiene todos los recursos para reprimir, y que fue el Estado también el que coordinó con las otras dictaduras de América Latina en el Cono Sur para perseguir, simplemente por el hecho de pensar diferente, de una democracia más igualitaria, más justa. Entonces, en el marco educativo, en este momento, notamos un retroceso muy grande. Incluso en este mes, en mayo, que se ha planteado como Mayo Mes de la Memoria, se censuraron distintas actividades que hicieron gremios estudiantiles en algunos liceos, donde justamente se buscaba como plantear la temática de la memoria, y se les prohibió que las hicieran. Entonces, estamos en un contexto preocupante también.
Claro. Sí, es bastante terrible esas políticas de negacionismo que, bueno, acá en Argentina también quieren instaurarse, pero no le vamos a dar espacio. Acá tampoco. Sí, me imagino también. No sé si querés agregar algo más, algo que te parezca que sea importante para transmitir, para comunicar. Quizá algo que no mencioné con esto de la marcha es que todos los años nosotros tenemos una consigna diferente a partir de lo que es el contexto, y que este año la consigna de la movilización fue: ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado, entendiendo que hay actores dentro de nuestra sociedad que saben perfectamente dónde están nuestros familiares detenidos desaparecidos, porque son quienes los secuestraron, ¿no? Fue quienes los secuestraron, quienes los torturaron y asesinaron, y incluso después quienes los hicieron desaparecer. Exigimos que hablen, que entreguen la información que sabemos que tienen, y exigimos también a los actores políticos a que exhorten, demanden la información, porque es algo que tienen que hacer y que no se hace, que hay una escasez a veces de voluntad política en este tema, ¿no? Como la intención de accionar va más por el hecho de usar una página. ¿Qué puede pasar si está la historia? Entonces, dar vuelta a la página, si se quiere, necesita la verdad, porque solo con la verdad, con la memoria, es que se puede construir las bases de no repetición, ¿no? Garantizar que nunca más haya terrorismo de Estado. Bueno, gracias, Laura. Te vamos a agradecer por compartir con nosotros, con nosotras, con nosotres en este programa de Cómo duermen las abejas, tu historia y tu experiencia, y bueno, esperemos que haya más memoria, verdad y justicia, y podamos seguir adelante reclamando para que se abran los archivos acá en Argentina también, y allá se sepa la verdad. Este plan sistemático que fue el Plan Cóndor en su momento, no sabemos si ahora nos está repitiendo otra vez. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y también de hacer lo mismo, ¿no? Que en este contexto tan complejo que están viviendo, la memoria siga más que nunca palpitando, porque es eso, nunca más queremos una dictadura, nunca más queremos represión. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande para ustedes. Vamos a quedarte y a escuchar a Batallón 14. Con un amanecer de rabia contenida, la tierra estremecida se ha vuelto a pronunciar. Un puñadito apenas de huesos malheridos empujan hacia el cielo, gritando: estoy acá. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Papá, ¿sos vos? Se puede presentir la piel, la voz, la carne. La tierra nunca olvida y clama por verdad. Son miles los abrazos que arañan el cemento, que remueven la losa, que escarban en la cal. ¿Quién es? ¿Quién sos? Se preguntan los pájaros. Mamá, ¿sos vos? Un puñadito apenas de huesos malheridos que un pincel acaricia en lugar de limpiar. Se asoman a la fosa los astros conmovidos
Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión. Herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Fragmento de un ensayo escrito por Eduardo Galeano en el año 1987 sobre la dictadura militar uruguaya, titulada La dictadura y después, las heridas secretas. La dictadura arrasó el sistema de enseñanza y en su lugar impuso un sistema de ignorancia. Mediante la sustitución brutal de profesores y programas, se pretendió domesticar a los estudiantes y obligarlos a aceptar la moral cuartelera que llama al sexo salida higiénica o deber conyugal, y la cultura momificada que considera naturales el derecho de propiedad sobre cosas y gentes y el deber de obediencia de la mujer al hombre, del hijo al padre, del pobre al rico, del negro al blanco, del civil al militar. Se dictó la orden de desvincular y despalabrar al país. Todo lo que comunicara a los uruguayos entre sí por vínculos de solidaridad y de creación era delito. Era conspiración todo lo que los comunicara con el mundo, y resultaba subversiva toda palabra que no mintiera. Se castigaba al participante, al activista político y sindical, y también a quien no lo denunciara. Cualquier comentario se podía considerar lesivo para la FFA, y podía significar, por lo tanto, de 3 a 6 años de prisión y palizas a veces mortales. Se llegó al extremo de censurar la prensa provenientes de las dictaduras de Argentina y Brasil, vecinas y colegas, porque decían demasiado. Estaba prohibido nombrar la realidad, la presente y la pasada. Se decretó la borratina general de la memoria colectiva. Al fin y al cabo, José Artigas y José Pedro Varela, fugados del bronce de sus propias estatuas, podían proporcionar peligrosas claves de identidad y espacios de encuentro a los perplejos jóvenes que se preguntaban: ¿de dónde viene mi tierra? ¿Quién soy? ¿Con quién soy? Y sin embargo la cultura uruguaya se las arregló para seguir respirando, dentro y fuera del país. En toda su historia no había recibido mejor elogio que la persecución feroz que sufrió en estos años. La cultura uruguaya siguió viva y fue capaz de dar respuestas de vida a la maquinaria del silencio y de la muerte. Ella respiró en quienes se quedaron y en quienes tuvimos que irnos, en las palabras que circularon de mano en mano, de boca en boca, en la clandestinidad o de contrabando, escondidas o disfrazadas, en los actores que decían verdades de ahora a través del teatro griego y en los que fueron obligados a peregrinar por el mundo como cómicos de la lengua, en los trovadores desterrados y en los que en el país cantaron desafiando, en los científicos y artistas que no vendieron el arma, en las respondonas murgas de carnaval y en los periódicos que morían y renacían, en los gritos escritos en las calles y en los poemas escritos en las cárceles en papel de fumar. Pero si por cultura entendemos una manera de ser y de comunicarse, si la cultura es el conjunto de símbolos de identidad colectiva,
que se realizan en la vida cotidiana, la resistencia no se limitó a todos esos signos, sino que fue todavía más ancha y más honda. Obdulio Varela, un célebre jugador de fútbol muy conocedor de la gente y de la tierra, hacía un amargo balance en los días finales de la dictadura. Nos hemos vuelto egoístas, decía Obdulio a principios de 1985. Ya no nos reconocemos en los demás. Se va a hacer difícil la democracia. Y sin embargo, el pueblo había sabido dar respuestas solidarias al sistema del desvínculo. Hubo múltiples maneras de encontrarse y compartir, aunque sea lo poco, aunque sea la nada, que también forman parte, luminosa parte, de la resistencia cultural uruguaya de estos años, y que multiplicaron sobre todo en los sectores más sufridos de la clase trabajadora. Y no me refiero solamente a las grandes manifestaciones callejeras, sino a realizaciones menos espectaculares, como las ollas populares y las cooperativas de vivienda y otras obras de imaginación y de coraje que han confirmado que la energía solidaria es inversamente proporcional al nivel de ingresos, o para decirlo al modo de Martín Fierro, que el fuego que de verdad calienta es el que viene de abajo. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Escuchamos a Alfredo Citarrosa, crece desde el pie. La pared. Bueno, y hasta aquí llegamos en el programa de hoy de Cómo duermen las abejas, con un tema muy que nos afecta a todos, porque es algo que tiene que ver con nuestra historia latinoamericana y también está relacionada con la historia de Argentina. Por memoria, verdad y justicia, nos encontramos el próximo martes
a partir de las 20 horas y nos vamos escuchando al grupo 4 pesos de propina, Como un río. Un abrazo grande. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Como un río, acá nadie está sola, acá hay necesidad. El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Caminar en silencio, ruidosa como un río, caminar en silencio, ruidosa como un El lugar propicio para que el día despliegue todo su arte está acá, disponibles incondicionalmente. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. No imaginamos un solo día sin tu compañía, sin tu compañía. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Suena el otoño de tu radio.